Hola queridos amigos, bienvenidos a un estudio nuevo de este trimestre donde estaremos estudiando el Evangelio en Gálatas. Esta temática es muy importante porque está relacionada profundamente con la fe de cada uno de nosotros. Primero mencionar que este año se cumplen 500 años desde el momento en el cual se inició y se sentaron las bases de la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Martín Lutero conoció, entre otros libros bíblicos, profundamente el libro de Gálatas, y debido a su estudio y al conocimiento del mismo, entonces Martín Lutero nunca más fue el mismo y conoció la verdad de la justificación por la fe. Esa justificación por la fe que nos salva a nosotros y que nos da la justicia de Jesús como si fuera propia, para salvación y para vida eterna. El apóstol Pablo, escritor de Gálatas, escribió principalmente teniendo en mente a las personas que luchaban porque la tradición quería ponerle reglas para hallar salvación. Reglas como por ejemplo la circuncisión, reglas judías. Y entonces Pablo, que es un apóstol enviado a los gentiles, se opone a esto y escribe fuertemente a los Gálatas, pero también lleno de amor, un mensaje donde enseña el papel de la libertad, el papel de la ley en la salvación del cristiano y el papel de la justificación por la fe. Que este trimestre podamos seguir compartiendo mucho más para crecer en la fe, para conocer la palabra de Dios y para que juntos sigamos el camino que nos lleva a la patria celestial. Esta semana estudiamos Pablo, apóstol a los gentiles. Descubramos de qué se trata. Tenemos como personaje principal de estudio a Saulo de Tarso, conocido por este nombre desde sus inicios en el registro bíblico en que es mencionado, y mencionado como una persona que pertenecía a los fariseos, una persona profundamente religiosa, una persona que creía en Dios y que a su modo de ver los cristianos, los seguidores de Jesús, los del camino como eran conocidos, los seguidores de Jesús estaban equivocados. Y esta persona, esa convicción acerca de los seguidores de Jesús le llevó a perseguirlos, le llevó a querer procurar la muerte para ellos. Incluso estuvo en el apedreamiento de Esteban, cuando Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, fue apedreado por seguir a Jesús. Allí estuvo Pablo presenciando ese momento y de alguna forma respaldando ese momento y apoyando a las personas que hacían esto. Entonces esta persona seguía persiguiendo a los seguidores de Jesús a tal punto que hacía grandes viajes con tal de llevarlos cautivos o prisioneros a Jerusalén, donde según él debían recibir el castigo por seguir a Jesús. Todo esto hacía él pensando que estaba bien y pensando que esto agradaba a Dios. Muchas veces nosotros hacemos cosas que pensamos que están bien y pensamos que agradan a Dios, pero debemos continuamente estarnos preguntando si es cierto y si verdaderamente la forma en que actúo agrada a Dios, porque allí estaba Saulo en forma similar, pensando que él hacía todo bien y pensando que por eso él merecía el favor de Dios por perseguir cristianos y encarcelarlos y muchas veces llevarlos a la muerte. Pero cierto día este personaje, que fuera conocido posteriormente como el apóstol Pablo, emprendió un viaje hacia Damasco. El propósito era el mismo: capturar seguidores de Jesús, llevarlos a prisión. Y en medio del viaje, dice la escritura en Hechos 9, que apareció un resplandor, una luz muy fuerte del cielo, y en ocasión de esa luz, él cayó a la tierra, cayó al suelo, cayó postrado. Y fue tan impresionante y tan aterrador que el versículo 5 y 6 de Hechos capítulo 9 nos registra en detalle una de las preguntas más importantes que puede hacer el ser humano a Dios y que Dios responde, y lo responde hoy. Veamos lo que dice allí la escritura. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Notamos la pregunta de Pablo: ¿quién eres? Y la respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú
persigues. Muchas veces el ser humano anda por la vida sin saber que está en contra de Dios y pensamos generalmente que estamos bien porque no robamos, porque no le quitamos la vida a nadie y porque en general, según nosotros, somos buenas personas. Pero falta tener muchas veces un encuentro con Dios donde Él mismo nos dice quién es y nos invita a seguirle. A Saulo, en ese momento que cayó a la tierra y que escuchó esa respuesta, también perdió la visión. Saulo terminó entrando a esa ciudad por indicación de Dios, de Jesús mismo, donde le dice que vaya a Damasco, que se hospede en una casa, y allí en ese lugar especial va a ir una persona llamada Ananías a indicarle y a darle mayor luz acerca de lo que debía hacer en el futuro con su vida. Pero entonces, mientras esto ocurre, Saulo termina su viaje dependiendo de otras personas. Saulo, que se creía tan fuerte, tan poderoso al perseguir a otros seres humanos, ahora él mismo estaba dependiendo de la ayuda de otros seres humanos para llevarlo, para conducirlo, porque no podía ver, no podía usar su vista para trasladarse. Así que esa fue la condición en la cual él llega a este lugar, finalmente la ciudad de Damasco. Salió pensando que iba a lograr capturar cristianos y llegó a Damasco pensando que Dios era quien ahora le tenía a él bajo su dominio y verdaderamente estaba conociendo a Dios en este momento. Luego allí en ese lugar Pablo ayuna, Pablo tiene un tiempo de reflexión, un tiempo de reconocer que quizás la ceguera más que física en el pasado había sido espiritual, porque él creía que servía a Dios, pero realmente no estaba sirviendo a Dios, sino estaba en contra de Dios, lo estaba persiguiendo y persiguiendo a los que creían en Dios. Allí llega finalmente Ananías, y Ananías llega con el propósito de dar la indicación de Dios. Sin embargo, lo curioso es que Ananías en el principio no quería ir. Ananías tiene también un conflicto interno porque como ser humano, él piensa lógicamente y dice, pero ¿cómo? Yo voy a ir donde Saulo, este personaje que mata cristianos, que persigue cristianos, que encarcela cristianos, es algo ilógico. Pero Dios le dio una visión a Ananías y en esa visión le daba la certeza de que debía ir, que debía cumplir ese mandato divino. Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos en situaciones similares, ¿verdad? Donde Dios nos pide y nos indica que vayamos a donde una persona que sufre, que necesita conocerle, que quizás toda su vida ha sido duro su corazón para aceptar al Señor, pero Dios nos pide que vayamos. Y muchas veces el prejuicio humano nos dice, pero como que ¿para qué voy? Sería perder el tiempo, sería estar en riesgo. ¿O será que Dios verdaderamente quiere que yo vaya a ese lugar? Pues algo así le ocurrió a Ananías, sin embargo él termina obedeciendo la voz de Dios y acudiendo a donde está Saulo. Y allá él ora por Saulo, ¿verdad? Saulo recobra la visión, Saulo empieza a entender de que esa persona es un siervo de Dios y que está allí para darle una indicación. Y entre otras indicaciones lo que le dice es que se bautice para perdón de sus pecados y para recibir el Espíritu Santo. Saulo se bautiza, entrega su vida a Jesús, a Dios, y de allí en adelante cambia su vida. Vemos cómo Dios tiene mil maneras de cambiar nuestra vida, cómo quizás hay personas que le rechazan y por años dudan de Él, dicen que no existe y se creen sabios por creer así o por pensar así. Pero Dios llega a un momento en la vida del ser humano donde Él verdaderamente se revela a la persona, al ser humano, y en este caso se manifestó poderosamente ante Saulo y Saulo nunca más volvió a ser el mismo. Ahora empezó misteriosamente y curiosamente, empezó a predicar acerca de Jesús, empezó a enseñarles a las personas que Jesús era el Salvador del mundo, que Jesús era el Redentor del mundo y que Jesús murió en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna y tengamos oportunidad de salvación. Eso empezó a hacer él, a realizar él en su vida. Y luego, evidencia de esto, es que Pablo va a predicar a los gentiles, a las personas que no eran judías de nacimiento, que no eran consideradas del pueblo de Israel. Algo muy paradójico, porque los judíos siempre pensaban que los que no eran de su nación eran considerados como personas que no merecían el favor de Dios, personas ajenas a Dios. Pero aún así, Pablo acepta ese desafío y es el desafío y la misión que Dios le da, predicar a los gentiles.
viaja aproximadamente unos 300 kilómetros para llegar a la ciudad de Antioquía, que en importancia era la tercera más importante después de Alejandría y Roma, y se ubica en Antioquía, una ciudad que para la época se estimaba una población de 500.000 habitantes, y allí él empieza a predicar el evangelio, empieza a vivir el evangelio en sí mismo, y entonces empieza a socializar acerca de Jesús con muchos seres humanos de ese lugar, donde era una ciudad llena de culturas, de diversas lenguas, muy comercial, y entonces empieza a hacer su aporte al cristianismo allí, y por ahí empieza el cristianismo, el mensaje de Jesús, el evangelio de salvación, a llegar a países desconocidos, a países lejanos, a Israel y a los judíos, porque el apóstol Pablo tenía esa misión, y comienza con esa misión en Antioquía. Y vamos a ver un poco en el texto lo que describe cómo fue la forma como él y esos primeros cristianos evangelizaron ese lugar para honra y gloria de Dios. Veamos lo que dice la palabra en Hechos. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Aquí en estos pasajes bíblicos notamos cómo se describe que la obra empezó en Antioquía. Recuerden, mencionamos que Esteban murió como el primer mártir de la fe cristiana, y a causa de esa muerte y a causa de la persecución que habían contra los seguidores de Jesús, muchos se esparcieron, huyeron buscando seguridad, tranquilidad y paz, y en esa huida que realizaron, pues terminaron viviendo en lugares alejados a Israel, a Jerusalén, y producto de eso empezaron a hablar a los judíos acerca de Jesucristo, enseñándoles quién era Jesús y predicando acerca de él. Sin embargo, algunas personas optaron por socializar el mensaje de Jesús con los griegos, con las personas que hablaban el idioma griego, y así empezaron a comunicar a otras culturas. Pero avanzó tanto la obra que luego enviaron a Bernabé, y Bernabé, como misionero, fue a Tarso a buscar a Saulo, ahora llamado Pablo, y le trajo a Antioquía. Luego ahí estuvieron largo tiempo enseñándoles a las personas, evangelizándolos, capacitándoles y presentando más del evangelio de Jesucristo, más de su experiencia, más ahora de su testimonio, donde Saulo podía decir que él antes pensaba que hacía lo correcto, pero un día se encontró él mismo con Jesucristo y él le mostró que no estaba en lo correcto, y por lo tanto tuvo una transformación en su vida, y antes perseguía a cristianos y ahora procuraba que las personas siguieran y creyeran en Jesucristo. Esa es la transformación que hace Dios en nuestras vidas. Y allí en Antioquía dice algo maravilloso y un dato muy importante del cristianismo. A los cristianos allí se les llamó por primera vez de esa manera. Antes se les conocía como los seguidores del camino, pero ahora a esas personas que hablaban de Jesús, que vivían como Jesús había vivido, que eran honestos como Jesús, que eran perdonadores como Jesús, a esas personas que hacían todo como Jesús, su maestro, les había enseñado, pues la sociedad les empezó a observar, y la sociedad empezó a decir: ellos son cristianos porque hablan como Cristo, viven como Cristo, enseñan de Jesucristo, y los llamó de esta manera por primera vez en Antioquía. Y de ahí para acá pues se siguió conociendo a los seguidores de Jesús como cristianos. Querido amigo, la invitación a seguir a Jesús donde quiera que estés, y a que Jesús puede transformar nuestras vidas, así como lo que hizo con Saulo de Tarso. No importa lo que pienses acerca de Dios, no importa qué tan equivocado pueda estar el ser humano, Dios siempre tiene el poder para cambiar nuestra vida, para corregir los errores en los cuales podemos estar creyendo y para guiarnos por el camino seguro, el camino que conduce al correcto caminar con Dios, que lleva hacia una vida mejor, hacia una patria celestial.
Hemos estudiado, queridos amigos y amigas, cómo Pablo, enviado a los gentiles como apóstol, tuvo una transformación en su vida, una transformación que significó pasar de ser perseguidor de la causa de Cristo a ser seguidor de Jesús y a proclamar el evangelio de salvación, no solamente entre el pueblo judío, sino también entre los gentiles, personas que no eran consideradas hijos de Dios, pero que Dios en su infinito amor ama sin distinción de raza, de religión o de credo a todos los seres humanos, ama a seres humanos como cada uno de nosotros, y por eso Jesús murió en la cruz, y por eso Dios envía su palabra, su evangelio, y en esta oportunidad mediante Pablo a los gentiles. Y quizás nosotros en mucho tiempo hemos sido gentiles porque quizás creemos seguir a Dios, pero lo hacemos a nuestra manera, con prácticas que son contrarias a la Biblia, y eso nos enseña que está mal cuando vamos a la Biblia y conocemos la verdad de la Escritura, esa verdad que nos guía por el correcto camino. Saulo, ¿cierto?, llegó a ser conocido como Pablo que predicó y que incluso estuvo dispuesto a entregar su vida por la causa del evangelio. Pero esa es la transformación que hace Dios. Yo no sé cuál sea la condición de tu vida, no sé en qué circunstancias te encuentras y cómo has sido en tu relación con Dios, pero lo que sí sé es que Dios tiene el poder de transformar tu vida, sea cual sea la condición espiritual que tengas. Dios puede transformar y darte la victoria espiritual y darte la victoria sobre cualquier pecado y hacerte feliz y hacerte un cristiano victorioso. Que seas muy feliz en el lugar donde te encuentras y que podamos seguir juntos estudiando la epístola a los Gálatas, escrita por Pablo, llena de sabiduría y de esperanza para cada uno de nosotros. Hasta la próxima semana.